¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de viernes. Finalmente llegó el momento de la consulta popular el próximo domingo 1 de agosto, la primera consulta popular que se hará bajo el amparo del Instituto Nacional Electoral, consulta que ha dividido, que ha polarizado a por lo menos dos segmentos de la población. Por un lado, los simpatizantes de Morena que dicen que es una consulta para hacer un juicio contra los expresidentes de México por crímenes del pasado, y por el otro, organizaciones de la sociedad civil que dicen que no se trata de eso, sino que se trata de poner en el centro a las víctimas de los abusos, también no solamente del pasado, sino también del presente. El domingo es la primera consulta popular y esta noche platicaremos con 4 personas expertas sobre el tema de comisiones de la verdad, de justicia transicional y qué se puede esperar de la consulta popular. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Antes de empezar, nunca he hecho esto, pero la verdad es que me acabo de sumar a una campaña muy bonita en la Ciudad de México, que es para apoyar a miles de mujeres trabajadoras sexuales cis y trans que se quedaron sin empleo por el tema de la pandemia. Entonces, si quieres apoyar a estas mujeres, que por cierto muchas de ellas son o madres solteras o son el sostén de su familia, te invito a que visites la cuenta de Instagram de @tejiendopueblos. Ahí puedes comprar una de estas playeras, como esta por ejemplo, que está diseñada por una chava que se llama Larisa Torres, con Colectivo RO, y todo el dinero se va a ir justamente para apoyar a estas mujeres que la están pasando muy difícil por el tema de la pandemia. Es para ayudarles a comprar despensas, entre otras cosas. Ojalá que te puedas sumar a este esfuerzo para seguir tejiendo juntos el futuro de estas personas. Ahora sí, vamos a empezar a hablar del tema de la consulta popular. Esta noche, evidentemente, es el tema a discutir en la mesa. Si bien desde noviembre del 2018, el presidente López Obrador propuso una consulta popular para decidir si sus 5 antecesores deben o no ser juzgados, la consulta que se realizará este domingo no garantiza esto. De hecho, hasta ahora nadie sabe con certeza cuáles serán las implicaciones y los alcances si es que se consigue el 40% de participación del electorado y si el voto mayoritario además es por el sí. Aunque el presidente ha señalado que si el voto mayoritario es por el sí, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón podrán ser juzgados. En realidad no sabemos si esto ocurrirá o no. El Instituto Nacional Electoral, el INE, organizaciones ciudadanas, analistas y activistas han aclarado que la consulta no es realmente para juzgar a expresidentes. Ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del INE pidió a los grupos parlamentarios de Morena, tanto del Senado como de la Cámara de Diputadas y de Diputados, no provocar confusión y desinformación en la ciudadanía al difundir que la consulta es para juzgar a exmandatarios. Mientras que el dirigente de Morena, Mario Delgado, anunció que su partido buscará la instalación de comisiones de la verdad para que los expresidentes de México rindan cuentas, así lo dijo, independientemente de los resultados de la consulta. Además, dijo que el INE entorpeció la consulta al poner trabas a la ciudadanía para ubicar su mesa receptora. El 27 de junio pasado, el órgano electoral informó que este domingo, 1 de agosto, solamente habrá 57,000 mesas para votar y no las 162,570 que hubo en la jornada electoral del pasado 6 de junio, debido a que no se otorgaron recursos extra para este ejercicio. Y bueno, para discutir este tema, saludo con mucho gusto a Calicho Escofie. Ella es activista y directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. ¿Cómo estás, Calicho? Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, claro. Jorge Peniche, abogado y cofundador de Justicia Transicional en México, también ya lo conoces, ya estaba en este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Sergio Delgado, mejor conocido como Checo del FER, también ha estado ya por acá. Abogado litigante, ¿cómo estás, Sergio? Hola, Genaro, muy bien, ¿y tú? Muy agradecido por la invitación. Al contrario, y hoy se suma Adriana Muro, ella es directora ejecutiva de Elementa Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, me quedo contigo y voy para atrás. A ver, Adriana, en efecto hay muchas dudas de la gente, ¿no? ¿Qué es en este 40% para que sea vinculante? Que son pocas las mesas para poder participar, que hay quien está haciendo, incluso expresidentes del INE, llamados a no participar en lo que han llamado una farsa, y por el otro Morena diciendo, hay que ir a votar, es el juicio de los expresidentes de México. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú como una defensora de derechos humanos, como una activista? Porque entiendo que sí vas a votar el domingo.
Pues sí, yo creo que hay que partir de que la consulta o llegamos a la consulta a través de dos caminos, ¿no? Por un lado, la junta de firmas desde bases de organizaciones civiles, de víctimas que están hartas de la impunidad que vive en México, que están hartas de un sistema de justicia penal débil, de redes de macrocriminalidad, donde el Estado está involucrado y donde venimos arrastrando desde hace años muchas consecuencias que parten de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Creo que ese es un ejercicio muy valioso que parte de las bases y que no hay que dejar de reconocer. Pero por otro lado tenemos el camino que es más complejo y que centra la narrativa, que es el camino que de alguna u otra forma presenta Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Un mensaje lleno de contradicciones, en donde por un lado nos dice que no más impunidad, que no más corrupción, pero que por otro lado dice que vamos a ir por punto final y a perdonar, pero por otro lado juicios de expresidentes, con un negacionismo en relación a lo que está pasando en tiempo real, a la tragedia que vivimos, con amenazas a los organismos autónomos como el INE y a la falta de voluntad política. Entonces creo que llegamos con dos mensajes bastante contradictorios, pero que en los últimos días hemos identificado grises, ¿no? Grises que parten de la urgencia de que necesitamos políticas de verdad, justicia y de reparación, y que quizás necesitamos construir narrativas por fuera de las mañaneras, ¿no? Entonces creo que por eso mi decisión también de votar y de sumarme y de sumarnos como Elementa a iniciativas para encontrar los grises y para impulsar políticas de verdad, justicia y reparación en México que tanto necesitamos. Así es, porque tocas un punto la verdad, que es uno de los cuales ha sido, de los que ha polarizado, digamos, el tema de la consulta, Adriana, es el tema de la partidización, de cómo los partidos, en efecto, están haciendo, sobre todo Morena, suya este ejercicio. La primera consulta popular que ha dicho que será en nuestro país, la primera organizada por el INE, que había muchas expectativas, ¿no? Desde sociedad civil, varios colectivos, varios activistas, hemos a lo largo de los años, pues querido que haya consultas populares como un instrumento de democracia participativa, pero hay a quien no le gusta este ejercicio, sobre todo mencionaba yo la opinión de algunos expresidentes del INE, pero también de algunos analistas políticos que han dicho es una simulación. ¿Tú qué le dirías a esa gente y cuál es tu postura en torno a la consulta? Bueno, yo creo que hay que partir del hecho de que, por un lado, el tema de la consulta no inició con la consulta. El tema de la posibilidad de tener una justicia transicional en México, es decir, una serie de mecanismos extraordinarios para atender la situación extraordinaria de violencia, viene de décadas atrás, desde la Guerra Sucia, y particularmente desde el 2000 se ha vuelto una exigencia constante de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de colectivos de víctimas. Lo que ha pasado es que esta exigencia no siempre está en la agenda pública. De hecho, lo normal es que no esté en el foco de la agenda pública, desgraciadamente, y con esta consulta se ha puesto luz en el tema. Y por otro lado, lo que tenemos es este mecanismo que es nuevo, en términos históricos es un mecanismo constitucional nuevo, que nunca había sido implementado. Ya habían existido algunos ensayos o intentos de poner en práctica este mecanismo, pero es la primera vez que lo vamos a hacer y por supuesto eso implica que gran parte de este mecanismo se va a construir ahorita en la práctica. Hay cosas que no están en la ley, que no están en la Constitución y que sobre este ejercicio se va a definir cuáles van a ser los parámetros para futuros ejercicios. Entonces creo que es doblemente importante porque retoma una exigencia que, insisto, ya estaba, no la trajo López Obrador, no la trajo este proceso de consulta, sino que ya estaba. De hecho, a mí me parece más bien que el presidente responde a esa presión que estaba exigiendo que cumpla con uno de sus objetivos de campaña, que era adoptar mecanismos de justicia transicional, tal y como se hizo en los foros por la paz que se hicieron durante el proceso de transición de un sexenio al otro, y también como lo hizo en el Plan Nacional de Desarrollo al establecer como parte de su política al establecer estos mecanismos. Y por otro lado, pues esto que es construir sobre el camino a este mecanismo, que es muy importante, con todas las luces y bemoles que innegablemente tiene. A ver, Sergio, ¿coincides con lo que menciona Calicho? ¿Coincides con su postura? Porque, en efecto, sí, ella habla sobre
el presidente había prometido esto a las víctimas, ¿no? Pero a lo largo del camino algo pasó, porque desde que era candidato presidencial, desde que tuvo encuentros con colectivos de víctimas, desde que les propuso mecanismos de justicia transicional, pues de repente lo que tuvimos fue una consulta, que muchos dijeron que era una consulta patito, que era la del aeropuerto. Después sí se hizo una reforma para la consulta popular, que ahora resulta que será esta el próximo domingo. Y hay quien dice, pero es que no es lo que se les prometió, ¿no? Hay quien piensa que a los colectivos de víctimas les está dando a tole con el dedo, digamos literalmente, con esta consulta del domingo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Coincides con Calicho y con Adriana o hay razones para no participar? Yo creo que este tipo de ejercicios de democracia participativa son muy importantes en una sociedad como la que estamos nosotros, una verdadera sociedad democrática. Creo que al final el ejercicio o el participar en una consulta popular es un derecho constitucional de todos los mexicanos. Creo que todo este tipo de mecanismos nos hacen un mejor país y creo que sin duda, como lo han dicho Calicho y Adriana muy ciertamente, creo que como mexicanos hemos vivido históricamente un contexto de corrupción y de impunidad que desde luego que todos nosotros los mexicanos queremos que haya un fin y que al verse, pues este contexto haberse generalizado por muchos años, pues mecanismos como como comisiones de la verdad y ya llegarse de elementos y demás para la información, por supuesto que son muy enriquecedores para llegar al fin que buscamos, ¿no? A mí, sinceramente, lo que me preocupa es la posición política. Por un lado, Morena está desinformando, que es un juicio a expresidentes, cuestión que incluso la Suprema Corte, al votar, a validar la consulta, dijo que en ese caso, en el tema de los expresidentes, era inconstitucional, y al respecto ahí realizó todo un estudio para poder validar y modificar la pregunta y justamente en darle juego a todas estas comisiones de la verdad y estos mecanismos de justicia transicional que inicialmente en la consulta no estaban previstas, ¿no? Entonces, este tipo de incongruencias pues nos hacen preguntarnos qué va a pasar después de la consulta popular y cuál va a ser la posición que el gobierno tenga de todo esto, ¿no? Entonces, creo que investigar los delitos es un derecho pues un derecho constitucional de todos los mexicanos, y creo que en su caso, si bien no debería estar supeditado a una consulta popular, considero que los mecanismos para arribar a una verdadera justicia transicional sí son muy enriquecedores en el contexto de México. En efecto, yo también coincido con esto, pero sí ha habido otro tipo de posturas que no es la tuya, Jorge, porque a través de justicia transicional, pues también tú has hecho un llamado en poner el énfasis en las víctimas, el llamado también, incluso y hablaremos más tarde sobre eso, la petición que le hicieron varios colectivos a la Suprema Corte de que la Corte aclare el tema en la pregunta, eso lo dejamos para más adelante. Pero respecto a lo de este domingo, ¿tú también qué le dirías a la gente sobre la gente que está dudando, diciendo, a ver, es que yo ya escuché a Woldenberg decir que esto es una farsa, que no debe participar, ya escuché a Viridiana Ríos decir que es un tiradero de dinero, ya escuché a quien posturas, digamos, en ese sentido de no ir a votar, pero ya también escuché a Morena y los de Morena, Citlali Hernández y los demás militantes de ese partido dicen que hay que ir para meter a la cárcel a los criminales de los expresidentes y demás, ¿no? ¿Qué le dices tú a la gente, básicamente, y si coincides también con Calicho, con Adriana y con Sergio en torno a las tres posturas que nos han presentado hasta ahorita sobre la consulta? Sí, yo coincido en términos generales, ¿no? Creo que al final del día todas y todos sabemos que estará teniendo lugar una consulta el domingo. Creo que todas y todos de alguna manera estamos aproximándonos a ella de manera distinta, y sí quisiera tratar un poco un enfoque distinto, ¿no? Dicen por ahí que uno, para saber hacia dónde va, tiene que saber de dónde viene, ¿no? Y entonces, cuando uno escucha estas narrativas todoterreno de la justicia no se consulta o el juicio expresidentes, y yo seré primero, y me conoces, disto mucho de ser López Obradorista o de estar a favor de que la justicia se consulte, pero sí quisiera preguntarme un poco desde dónde viene esa afirmación. ¿Viene desde el propio privilegio? ¿Viene desde la propia posibilidad donde uno nunca se ha visto afectado justamente por la falta de acceso a la justicia? Porque ahí creo que Adriana abordaba sobre un punto muy interesante, ¿no? Hay un planteamiento del Ejecutivo que puede tener ciertos riesgos, pero también hay una movilización de bases ciudadanas de probablemente más de 2 millones de personas, en las cuales sus propios derechos han sido ni siquiera consultados, han sido negados los últimos 12 años. O sea, si tú piensas en la consulta como un volado, y no quiero tratarla de esa manera, pero digamos, es tan paupérrima las condiciones, es tan
tan pobre la posibilidad de acceso, que están justamente reclamando a través de este mecanismo que ha politizado y que eso busca hacer una consulta. O sea, tampoco hay que tenerle miedo al debate y a la politización. Creo que a veces nos confundimos en eso, y que justamente están reclamando un lugar en la mesa de discusión. Discusión que además sigue con posterioridad al 1 de agosto, ¿no? Entonces, digamos, 100% la justicia no se consulta, pero ¿desde qué país lo estamos diciendo? ¿Lo estamos diciendo desde un país que tiene 100% de Estado de Derecho? ¿O lo estamos diciendo desde un país que tiene un secretario de Seguridad Pública siendo juzgado en Estados Unidos, que tiene a un fiscal de Nayarit que fue literal detenido por cooperar básicamente con las organizaciones criminales para que el Estado se vuelva un Estado criminal? Y creo que es un poco la conversación y la narrativa que nos está dando lugar esta discusión del mecanismo de consulta popular, y creo que no es menor, creo que son conversaciones que vale la pena tener. Claro, oye, y también lo estamos diciendo desde un país en donde, y ayer lo platicábamos en este programa, en donde hay miles de personas que permanecen privadas de su libertad una década después sin tener juicio, sin haber tenido una sentencia, ¿no? En donde el Estado de Derecho de repente no llega a la mayoría de las personas, y en donde lo que tenemos es más bien pues una injusticia para miles, millones tal vez de familias que están esperando pues tener, digamos, encontrar justicia. Déjenme hacer una pausa porque el tiempo vuela en televisión, pero vamos a regresar después de esta, justo para seguir hablando de este tema, la consulta del próximo domingo. Planteada originalmente para decidir un juicio de expresidentes, la consulta del próximo domingo no tiene esa intención. Como ya lo han recalcado organizaciones y el propio INE. ¿Para qué servirá entonces? Veremos qué dicen las y los panelistas al volver a Punto y Contrapunto. Conoceremos la trayectoria, digamos, de toda esta historia. No te vayas.